Un placer volverte a tener aquí. Nos concediste una entrevista en Mafre cuando verdaderamente estábamos en plena pandemia y nos comentabas en aquel momento que no se sabía muy bien, pero que por supuesto lo estabais investigando, por qué algunos pacientes cursaban una COVID más grave que otros. ¿Hemos avanzado en este sentido? Pues hemos avanzado mucho porque hay que recordar que no hay enfermedades sino enfermos. Realmente cada uno de nosotros va a reaccionar de forma distinta porque aunque todos compartimos un número de genes similar, 20.000 genes, las variantes de los mismos y el cómo interaccionan entre ellos y cómo nos vamos a enfrentar a los patógenos y cómo vamos a reaccionar a los medicamentos e incluso a las vacunas va a ser distinto. Por eso hay personas que se toman un mismo medicamento y pues consiguen aliviar o incluso curar esa enfermedad, mientras que otras pues ese medicamento parece ser inefectivo, ¿no? Por eso necesitamos una medicina que tenga en cuenta la connotación genética, que tenga en cuenta nuestra individualidad. Estamos hablando de medicina personalizada. Estamos hablando de medicina personalizada, de precisión, MPP, y estamos hablando de algo que no es algo que tengamos que anticipar en el futuro, es algo que ya está ocurriendo en determinadas enfermedades, especialmente en tratamientos de cáncer. El cáncer es un cajón desastre en el cual se incluyen multitud de enfermedades causadas por alteraciones genéticas hay muy diversas y por lo tanto pues no podemos esperar un tratamiento universal, ¿no? Incluso cuando hablamos de cánceres determinados de un órgano determinado también pueden estar causados por genes distintos. El conocer cuál es la alteración nos va a permitir decidir cuál es el mejor anticuerpo monoclonal que le vamos a dar a ese paciente, qué tipo de tratamiento le va a ir mejor la quimioterapia que la radioterapia o, por ejemplo, lo que está viniendo ya es una revolución que va a ser realmente muy importante en medicina, que es la inmunoterapia del cáncer. Estamos ya curando pacientes a través de la medicina personalizada. ¿En qué enfermedades estamos obteniendo los mejores logros y qué viene? Bueno, en particular, ya te he dicho que en cáncer es una de ellas, pero hoy es el día de las enfermedades raras, ni para referirme a una de ellas, por ejemplo, retinosis pigmentaria, una degeneración de retina causada por alteraciones hasta en 200 genes. Claro, es importante, si vamos a desarrollar un tratamiento para una persona que tenga retinosis, es saber cuál es el gen que tiene afectado. Si resulta que tiene un gen que se llama RPE65, resulta que hoy en día ya disponemos de una terapia que se llama Luxturna, que está aprobada en Europa y también en España y que es un adeno asociado, es un vector viral que se inocula intraocularmente debajo de la retina y que es capaz de llevar este gen correcto para restaurar la función de la retina. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo muy concreto de que podemos aplicar ya esa medicina personalizada de precisión que no es válido para todos los pacientes de retinosis, pero para aquellos que tengan esa falla en este gen, pues sí que los podemos utilizar. Pues pensando un poco en las personas y escuchando las intervenciones previas a esta entrevista, me quedo pensando cómo va a revolucionar esto, aparte por supuesto de la mejor posibilidad de curación, cómo va a revolucionar esto la experiencia de una persona que está enferma cuando se le aplica una medicina personalizada, una medicina de precisión. Una buena parte de nuestras enfermedades que padecemos, y en particular el grupo de enfermedades raras, están causadas por alteraciones genéticas. No todas, pero una muy buena parte, ¿no? En enfermedades raras hablamos de más de un 80%. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que está mal, ¿no? Y esto que parece tan sencillo, pues no lo es. Tenemos unas herramientas espectaculares que nos permiten secuenciar genomas de todas las personas con un tiempo muy limitado y con una inversión relativamente también limitada, ¿no? Pero aún y así, hoy en día, el diagnóstico genético, y nosotros nos dedicamos también al diagnóstico genético, pues tiene una mediana de 5 años. Y esto podría sorprender a mucha gente, decir, ¿pero cómo puede ser esto? Si ya estamos aquí con unos secuenciadores poderosísimos. No, pues es que no todo es el poder describir la secuencia primaria del genoma. Hay que saber cuál de esos
centenares de miles de variaciones que tenemos cualquiera de nosotros, es el causante del estropicio. Y eso ahí es donde está el problema, ¿no? Nosotros tenemos familias que en apenas una semana, 2 semanas, logramos dar con el gen causante. Yo trabajo en albinismo, hay 22 genes que cuando dejan de funcionar dan lugar a otros tantos tipos de enfermedad. Entonces, a veces en un par de semanas lo logramos y la familia se pone muy contenta, pero desde que lanzamos esta iniciativa de diagnóstico hace más de 10 años, hay familias que todavía no hemos logrado. Entonces, no hemos dado con la diferencia genética que es la causante, ¿no? Y esto ocurre no solamente con esta, sino con muchas otras enfermedades. Por eso lo primero que tenemos que hacer es acabar de anotar bien el genoma, anotar la variabilidad individual y asociar estas variabilidades con patologías, ¿no? Esas variabilidades que además son distintas poblacionalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a hacer estas cosas, todos teníamos el genoma de referencia de una serie de personas nacidas en Estados Unidos, pero que no aplica aquí porque poblacionalmente tenemos aquí unas otras variedades, otras variantes, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar a gente que vive aquí, que no vive en Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de situaciones es algo que hemos tenido que ir evolucionando y aprendiendo con el tiempo. 6,5% de la población mundial padece enfermedades raras. Es un número que no tiene nada de raro. 6,5% traducido a nuestro país son 3 millones de personas, ¿no? 3 millones de personas que hasta no hace tanto pues no tenían un encaje muy directo en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y desde Bruselas y luego desde los diferentes Estados miembros en Europa se lanzó una iniciativa de investigación, ¿no? Sobre todo, como siempre, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar de terapias para aliviar o curar enfermedades si primero no sabemos cuál es su etiología, cuál es su origen, cuáles son los genes causantes de las mutaciones causantes de estas enfermedades, ¿no? Entonces, eso cambió hace unos 15, 16 años y afortunadamente este país se sumó y nosotros aquí a través del Instituto de Salud Carlos III tenemos el Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades raras que evidentemente no podemos trabajar con todas, hay más casi 7.000 enfermedades raras, pero somos 62 laboratorios y cada uno de nosotros nos dedicamos a unas cuantas decenas de enfermedades raras, ¿no? Aquí lo que se trata es de sumar más gente, aumentar la masa crítica para que aumente nuestro conocimiento, ¿no? Sobre todo para poder diagnosticar a la gente, repito, el diagnóstico es importantísimo y después desarrollar las terapias correspondientes asociadas a cada uno de estos genes, que nunca van a ser universales, eso lo tenemos que tener claro. Las terapias van a estar adaptadas a las mutaciones, adaptadas a los genes que estén fallando en cada momento. ¿Y en qué proporción depende nuestra salud de la herencia genética? Bueno, ¿y cuál de los hábitos? Bueno, la discusión entre genética y digamos, educación es eterna, ¿no? Pero básicamente en cuanto a salud, nuestra constitución genética es muy importante. Ahora bien, todos conocemos estos test de genética recreativos, en los cuales los podemos comprar por internet y nos dan una serie de parámetros y no nos dan certezas, nos dan probabilidades. Hay un porcentaje importante de personas que tiene esta variante que usted tiene, que acaba desarrollando un cáncer de colon. Claro, cuando tú lees esto, alguien tiene que ayudar a interpretarte, ¿no? Porque la gente puede leer esto y dice, me voy a morir de cáncer de colon. No, vamos a ver, alguien te tiene que decir que una probabilidad no necesariamente implica una certeza. Si tú tienes una predisposición a desarrollar una enfermedad, pues existen una serie de actuaciones que tú puedes hacer, de dieta, de deporte, de prevención, de medicamentos que retrasen la aparición de la enfermedad, etcétera. Con lo cual no siempre la genética es definitoria. Naces con una mutación en un gen que se llama MC1R y eres una persona pelirroja. Claro, entonces eso hay algunos ejemplos que sí, que el 100% de la genética determina cómo vas a ser, pero cuando hablamos de enfermedad esto no es así. Cuando hablamos de enfermedad, de hecho, una de las sorpresas que hemos conocido en los últimos años es que se han secuenciado personas que deberían estar muertas y están vivas. Son personas que cuando lees el genoma dices, pero si tienen mutaciones en genes que esto es incompatible con la vida. Por lo tanto, esto es una cura de humildad, nos dice que todavía no lo sabemos todo, todavía tenemos muchas cosas más que aprender y que falla este gen, pero probablemente por alguna razón que todavía es inexplicable para nosotros, otros genes compensan esa falla de la función.
y eso pues hace que nos tengamos que tomar esto con un poquito más de prudencia y tengamos que reconocer esta humildad de que todavía nos queda mucho por aprender. Absolutamente. Lo que sí sabemos es que realmente la investigación de personas como Katalin Karikó, como esos equipos, ¿no?, que hemos visto que han sido capaces de desarrollar una vacuna o de lograr investigaciones que han sido absolutamente importantes en esta pandemia y que han contribuido a salvar millones de vidas, pues nos lleva a planteamientos como que hace unos días científicos estadounidenses lograban curar a una mujer enferma de VIH, que existen esperanzas de que las técnicas CRISPR sean la solución definitiva. Según su experiencia, ¿ha cambiado esta pandemia la historia de la investigación y cuál es el aprendizaje mayor que como investigador extraes de lo que hemos vivido? Bueno, son muchos elementos que has dicho y muy importantes todos ellos. Por ejemplo, nos sorprendimos cuando dijimos en menos de un año hemos desarrollado unas vacunas basadas en ARN mensajero, que es una tecnología que Katalin Karikó y Drew Weissman y otros investigadores llevan muchísimos años investigando. De hecho, el momento eureka de Katalin Karikó fue en 2005, 15 años antes de que apareciera la pandemia. Por lo tanto, es un ejemplo de que la apuesta por la investigación básica, por el conocimiento, da réditos, pero no da réditos a 2 o 3 años, da réditos a muchos años vista. Algo parecido pasó con las CRISPR, ¿no?, las herramientas de edición génica que nos permiten cambiar a voluntad, como si estuviéramos editando un texto, pues cualquier genoma, ¿no? Hubo quien descubrió cómo las bacterias se defendían de los virus y más de 15 años más tarde ese mismo conocimiento se sacó fuera de contexto, alguien lo leyó desde un ángulo distinto y se dio cuenta que podía convertirse esa herramienta de defensa de las bacterias, se podía convertir en una herramienta de edición. Por lo tanto, el mensaje que yo me llevo y que me gustaría que quedara es que tenemos que seguir apostando por la investigación básica, tenemos que seguir aprendiendo del mundo que nos rodea, porque quién sabe en los años venideros cuándo vamos a poder aplicarlo, ¿no? Y la otra cosa beneficiosa que me llevo de la pandemia es que creo que la comunidad científica ha demostrado que somos capaces de adaptarnos y somos capaces de transformarnos. En primavera de 2020 empezaron a lanzarse convocatorias de financiación de proyectos COVID, ¿no? Y se presentaron miles de laboratorios aquí en nuestro país, ¿no? Y uno se pregunta, ¿tenemos miles de especialistas en coronavirus en España? Y la respuesta es que no, obviamente, no tenemos, pero lo que tenemos es miles de personas y miles de investigadores e investigadoras decididas a apartar lo que estaban haciendo en ese momento y a apoyar y a desarrollar cada uno con su granito de arena, cada uno desde su disciplina de conocimiento, apoyar incluso y desarrollar proyectos de investigación. Yo soy, si algo sé, es algo un poquito de genética, pero de repente he acabado desarrollando uno de estos proyectos porque me he unido a una persona que sabe de virus y hemos empezado a colaborar con ellos y con otros que saben de proteínas, proyectos que no hubiéramos podido llevar a cabo si no es de forma colaborativa, ¿no? Yo creo que esta es la parte positiva que también hay que resaltar de esta desgraciada pandemia en la cual vivimos. Sin duda, volviendo a lo que es el core de tu investigación, ¿no? A edición CRISPR y tecnologías como la inteligencia artificial que pueden ayudar a mejorar la prevención, el diagnóstico y tratamientos, por ejemplo, en cánceres infantiles, que es quizá uno de los reflejos más terribles, ¿no?, de la enfermedad, o más recientemente la recuperación de una enfermedad ocular. ¿Qué esperas que suceda en los próximos años? Bueno, esto solamente estamos viendo la punta del iceberg, porque si uno consulta la base de datos de ensayos clínicos, hay una 50 larga de ensayos en estos momentos que están utilizando CRISPR, pero cada vez van a ser más y por ejemplo, han dado esperanza, por ejemplo, en la inmunoterapia que resaltaba anteriormente, ¿no?, en cánceres que son muy agresivos, que son refractarios a quimioterapia, a radioterapia, como mieloma, sarcoma o melanoma, cánceres en los cuales se les puede aplicar la tecnología esta de intentar inactivar los reguladores negativos, ¿no? James Allison y Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2018, hace apenas 4 años, recibieron el Premio Nobel precisamente por descubrir estos checkpoints
checkpoints del sistema inmune, checkpoints que cuando se inactivan, por ejemplo con un sistema CRISPR, conseguimos que nuestro propio sistema sea más agresivo contra las células tumorales, ¿no? Fijaros qué belleza de aproximación, que la solución no viene de fuera, sino que es nuestro propio cuerpo al cual le enseñamos a que su sistema inmunitario pues, sea capaz de reaccionar más eficazmente contra esas células tumorales, ¿no? Muchos habréis oído hablar de la tecnología CAR-T. La tecnología CAR-T tiene en parte su origen en la inactivación de genes que impiden ese freno del sistema inmunitario, ¿no? Después añadimos una serie de receptores que son específicos de los que tienen las células tumorales, con lo cual el linfocito T no solamente es más agresivo, sino que es más eficaz encontrando la diana de la célula cancerosa. ¿Qué es lo que sucede? Pues es que esto no es válido para el 100% de los pacientes. De nuevo nos encontramos con la genética, de nuevo nos encontramos con que estos desarrollos necesitan saber que probablemente no van a ser aplicables para todo el mundo. Y por eso vamos a tener que averiguar por qué en algunas personas funciona estupendamente y por qué en otras personas, desgraciadamente, todavía no funciona. Y seguro que todavía tenemos cosas por aprender. Tengo entendido que eres un enamorado del cine. Te estaba escuchando y pensaba que, bueno, pues estamos hablando de enseñar al cuerpo a reaccionar contra una enfermedad por sí mismo, algo que no hubiera hecho por naturaleza. Estaba pensando también en manipulación genética, en fin, todas estas cosas que estamos viendo y que estamos escuchando. ¿Cómo vislumbras el futuro en 50 años, 30, 50 años? Longevidad, selección de pareja en base a test genéticos, curación de enfermedades como la diabetes, el cáncer. ¿A qué otros escenarios podemos asistir? Mira, hemos oído una ponencia de Nicolás Montserrat estupenda en el cual nos hablaba que uno de los temas a resolver era aging, ¿no? Era el envejecimiento, ¿no? Y aquí entiendo que todos lo que queremos es envejecer bien, ¿no? Envejecer con calidad de vida, ¿no? No se trata de hacernos lo más longevos posibles, ¿no? Por ahí está entre 125 y 130 años, probablemente está el límite actual de lo que podría vivir un humano, ¿no? Pero yo no quiero vivir 125 años, yo quiero vivir el número de años máximo que me permita vivir, pues, dignamente, ¿no? Y entonces entiendo que eso es lo que tiene que responder la ciencia, ¿no? Hay muchas alteraciones genéticas que podremos disminuir y podremos evitar, sobre todo con diagnósticos masivos. En Japón, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional pues está relativamente mucho más extendido que en muchos países de aquí, ¿no? Y, por ejemplo, el prevenir el nacimiento de niños y niñas con alguna alteración genética, si hay sospecha en la pareja de que son portadores de estas, es algo que ya es posible hoy en día, con lo cual, digamos, iremos. Lo que pasa es que seguiremos sin poder llegar al 100% de los casos porque hay casos que todavía no sabemos cuál es su origen, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Hay otras enfermedades que son muy comunes y muy complejas, ¿no? Has mencionado la diabetes, ¿no? Yo he trabajado en diabetes hace unos cuantos años y diabetes es una enfermedad que en el fondo es una de las llamadas enfermedades autoinmunes, ¿no? El cuerpo reacciona contra sus propias células, en este caso, en algunos casos las productoras de insulina, y tenemos que entender por qué esto es así. Porque esto es así, y sabemos cómo tratarlas, pero son tratamientos sintomáticos, ¿no? A la larga sabemos que hay una serie de consecuencias patológicas para los pacientes de diabetes que nos gustaría que no ocurrieran, ¿no? Por lo tanto, hay toda una investigación que todavía tenemos que llegar a hacer, ¿no? Pero yo creo que el mensaje, si lo reducimos a tenemos que intentar diagnosticar y tenemos que saber la causa de todas estas enfermedades lo antes posible para poder poner terapias paliativas o terapias curativas también lo antes posible, ¿no? Hay las enfermedades raras, que son las que celebramos hoy, pues la gran mayoría son de base genética y la gran mayoría son pediátricas, debutan muy prontamente, ¿no? Y es importantísimo el poder diagnosticar a ese niño, esa niña que acaba de nacer con una alteración porque se puede retrasar el desarrollo de los síntomas, en algunos casos se puede curar, no en todos, pero es muy importante aprovechar esos primeros años en los cuales, por ejemplo, el sistema nervioso es todavía maleable, es un sistema en el cual podemos interaccionar y ahí yo creo que tenemos también una ventana de oportunidad para los próximos años. Eres propietario de un canal en YouTube llamado Biotente
donde ofreces vídeos de divulgación genética. ¿Cómo es de importante, en tu opinión, esa divulgación y cómo, en tu experiencia, ha aumentado el interés por todos estos temas en los últimos tiempos? Pues yo creo que sí. A mí me encanta el trabajo que hago y me encanta contarlo, ¿no? Me encanta contarlo y aquí lo importante es que nos entendamos. Y de hecho mi escuela de divulgación ha sido hablarle a las asociaciones de pacientes, no hablarle a los pacientes, ¿no? Un paciente sabe mejor que tú la enfermedad que tiene. Tú puede que la hayas investigado durante unos cuantos años, pero esas personas conviven con esa enfermedad, con esa condición genética 24 horas al día, ¿no? Con lo cual hay que ser muy honesto, hay que ser muy prudente a la hora de hablarles, ¿no? Y esto para que lo entiendan y para que llegue adecuadamente el mensaje, ¿no? Y eso lo extiendes al resto de la sociedad y creo que, sobre todo aquellos investigadores, como es mi caso, que trabajamos en instituciones públicas, pues lo mínimo que podemos hacer es retornar a la sociedad pues un poco el conocimiento que tenemos, ¿no? Cuidado, cada uno el que tenga. Aquí tenemos que resaltar que el conocimiento es limitado. Yo sé algo de genética, pero no sé de otras muchas cosas. Y hay otros compañeros que saben muchísimo más de estas otras cosas, ¿no? Es muy importante aprovechar la diversidad de investigadores e investigadoras que tenemos en el país para que cada cual nos aporte desde su experiencia y sobre todo desde su conocimiento, ¿no? Creo que es esencial que los investigadores no solamente nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es a incrementar conocimiento, desarrollar terapias, etcétera, sino también a contarlo, Yo creo que es muy importante, sobre todo para contrarrestar pues, temores, contrarrestar resquemores que puede haber en la sociedad, que a veces no acaba de confiar directamente en la ciencia. Hay que intentar borrar estos temores, hay que ser honesto y hay que decir cuando no sabemos algo, decir que no lo sabemos. Y luego esta pandemia también nos ha ayudado a entender lo que es el método científico. Claro que nos equivocamos, claro que cambiamos de opinión o cambiamos de orientación porque probamos una hipótesis, resulta que no es la adecuada y vamos a ir por otro camino, ¿no? Entonces a veces esto, si no lo explicas bien, el periodista o la persona que te escucha, pero hace 2 semanas me dijiste una cosa, ahora me dices una contraria, ¿cómo es esto, no? Entonces tienes que explicarle que nosotros nos equivocamos continuamente y al equivocarse vamos cerrando caminos que no son los exitosos y van delimitando lo que va a ser el camino final, que es el que va a describir esa terapia o va a describir ese conocimiento. Todo ello yo creo que ha sido un buen ejercicio, tanto para los que hablamos como para los que escuchan, ¿no? Y los que escuchan también preguntan, ¿no? Y también nos obligan a explicarlo de una manera que se entienda mejor, porque si no nos entendemos no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estaba oyéndote hablar de resquemores y, bueno, sin meterme para nada en temas geopolíticos ni nada que se le parezca, que no estamos aquí para eso, pero precisamente estaba pensando, dirigentes europeos de renombre, antes veía a Macron en la ponencia de Nicolas, que de repente se encuentran haciéndose una PCR y les da miedo, dicen, a ver si me van a capturar el ADN o van a tener muestras de mi impronta genética. ¿Eso es así? ¿Eso puede ocurrir? No, vamos a ver, si alguien tiene interés en recuperar el ADN de una persona, simplemente tiene que ir a la silla donde me acabo de sentar y ahí tendrá restos de ADN, evidentemente. O sea que esto es relativamente sencillo, ¿no? Evidentemente, la utilización de ese ADN necesita el consentimiento de la persona, por supuesto, ¿no? Pero yendo más allá y superando la anécdota a la cual te referías, creo que es importante la ejemplaridad y el que ilustren, sobre todo a las personas de exposición pública, como nuestros gobernantes, que ilustren con su comportamiento aquello que luego la van a pedir a la sociedad, ¿no? Hemos tenido casos desgraciados de países en los cuales sus dirigentes pues, han sido contrarios al desarrollo y a la implementación de vacunas, ¿no? Y esto, pues lejos de ser un cambio de opinión, pues tiene un coste en vidas y esto creo que es importante resaltarlo. Creo que un buen gobernante, un buen administrador, lo que tiene que rodearse es de buenos asesores, ¿no? Y este país tiene buenos investigadores, buenas investigadoras que pueden apoyar y que pueden aportar el conocimiento y luego pues la persona que está a cargo política gestiona toda esta información y tiene que transmitirla, ¿no? Pero existe ese colectivo de personas que pueden apoyar y que tienen que apoyar y que es lo que hemos hecho durante esta pandemia.
Pues como con el papel que has jugado como presidente del Comité de Ética del CSIC, no te puedo dejar marchar sin hablar de integridad científica, de un poco, sin centrarlo en España, ¿no? La nueva legislación científica en España aporta alguna garantía sustancial, por ejemplo, en derechos de los animales, en situaciones de test con animales, o avances importantes para ciudadanos y científicos. Yo siempre digo que los científicos y científicas tenemos un código deontológico como cualquier otro colectivo de la sociedad, ¿no? O sea, no es cierto que la ciencia sea libertad absoluta. Tenemos creatividad absoluta, pero a la hora de ejecutar nuestros proyectos tenemos unas normas que la sociedad se ha dado a través de los parlamentos y que tenemos que seguir. Por lo tanto, hemos oído hablar de la gestión de los datos de personas aquí en Europa, ¿no? Pues esto es algo que está muy tipificado, ¿no? Tenemos que contar con los consentimientos informados. A veces nos gustaría que las cosas fueran distintas, pero mientras no cambiemos la ley tenemos que convivir con esta legislación. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, a veces ensayos preclínicos con animales. Claro, no nos gusta hacerlo, pero cuando no hay métodos alternativos validados que nos permitan dejar de utilizar los animales, lo tenemos que hacer. Pero la investigación con animales es de las cosas más estrictamente reguladas que tenemos en este país y en todos los países miembros de Europa. Hay toda una serie de legislaciones que afectan al uso de agentes biológicos de riesgo, ¿no? Nosotros en nuestro centro trabajamos con el SARS-CoV-2, pero trabajamos porque tenemos un laboratorio de biocontención de nivel 3, que es lo que se necesita para trabajar con seguridad con este virus. O, por ejemplo, trabajamos con organismos modificados genéticamente que tienen una legislación particular y que tenemos que cumplir. Entonces eso es importantísimo, tanto el cumplir estos códigos deontológicos, códigos de buenas prácticas, como el seguir todas estas legislaciones, porque lo único que tenemos los científicos es nuestra credibilidad, y creo que eso es algo que tenemos que mantener y tenemos que preservar. Cuesta mucho de mantener y se pierde muy fácilmente, ¿no? Y ese es el mensaje que siempre hemos trasladado a mis colegas, ¿no? Y es importante que aparte de cuando hay un momento de emergencia, ¿no? Yo siempre digo: investígame despacio que tengo prisa, ¿no? Sí, o sea, tenemos que empezar a ejecutar el proyecto, pero cuidado, vamos a ver si todos los aspectos que contiene ese proyecto, vamos a trabajar con pacientes, tenemos su consentimiento, hemos hecho el esfuerzo de explicarles lo que va a pasarles, vamos a trabajar con animales, tenemos todos los procedimientos, todas las licencias en regla, y esto lleva un tiempo revisarlo, pero esto es una garantía para el investigador y la investigadora, porque cuando luego le van a poner un micrófono y este investigador va a decir: yo trabajo en esto, hago esto, utilizo estos proyectos, va a tener la seguridad de que lo que está haciendo está validado por un comité que lo ha autorizado y está siguiendo escrupulosamente toda la legislación que la sociedad le pide y todas las normas de integridad que necesita cumplir. Y por último, bueno, veníamos bajando hacia la Torre Mafre y hablando un poco de la recuperación de la presencialidad, que bueno, con muchísima satisfacción creo que compartimos todos aquí. ¿Qué beneficios, en tu opinión, tiene pues este tipo de puesta en común con investigadores, con medios de comunicación, con inversores, con todo el ecosistema, digamos, de la salud? ¿Que lo has echado de menos? ¿Se necesita más que nunca? Bueno, yo creo que todos nos hemos pasado 2 años hablándole a una pantalla, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos hemos notado que esto pues nos ahorraba viajes, pero en otros casos, como por ejemplo el día de hoy, en el cual hay diferentes colectivos, diferentes personas representadas aquí en la audiencia, pues no solamente lo que estamos hablando aquí, sino lo que va a ocurrir después con el cóctel, esto es lo que se ha perdido, ¿no? Y una de las respuestas o una de las ventajas positivas que ha salido tras la pandemia ha sido la multidisciplinariedad, ¿no? El hecho de que no somos capaces, cada uno de nosotros, de responder, ¿no? Y me congratulo como lo decía Pedro antes, me congratulo de que hay empresas en este país como Mafre que cuando ha surgido un momento de emergencia, pues haya apostado donando unas cantidades significativas de dinero a instituciones como la nuestra, y gracias a ello, gracias a este mecenazgo de nueva creación, que no es tradicional en nuestro país, a diferencia de otros países, pues se han podido financiar
un montón de proyectos que de otra manera no se hubieran financiado. Y por ejemplo en el CSIC, gracias a la participación de muchas empresas y hasta de ciudadanos particulares, creedme que nos llamaba gente que decía, quiero invertir, quiero daros 10 euros. Pues tuvimos que desarrollar una estrategia que permitiera recabar todas esas donaciones para que luego se financiaran un montón de proyectos y que se aprovechara el know-how de la institución, se aprovechara pues, y se exploraran pues, diferentes vías, nuevos candidatos vacunales, sobre todo el desarrollo de antivirales, algo en el cual pues, nuestro centro ha sido puntero, ¿no? Hay miles de moléculas por ahí en las bibliotecas químicas y alguna de ellas pues, puede ser que sea la solución para tratar el virus, pero hay que encontrarla, ¿no? Pues este tipo de proyectos se han podido hacer pues, gracias a la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil que también ha invertido en ciencia, ¿no? Y quiero pensar que cuando se acabe la pandemia, pues esto va a seguir teniendo también su lugar, ¿no? y va a ser también parte de nuestro futuro. Absolutamente. Piensa que cuando yo empecé a finales de los 90 no conocíamos nuestro genoma, para empezar. Nuestro genoma lo conocimos en 2001, por lo tanto, cuando nos referíamos a tenemos que secuenciar el genoma, acordémonos ahora con una sonrisa que hubo quien decía, ¿y esto para qué nos va a servir? ¿No? Igual tendríamos que invertir en otro camino, ¿no? Fijaros lo que nos ha servido, ¿no? Hay incluso empresas que se han desarrollado alrededor de esta parte genómica, ¿no? Y luego nos han llegado pues, nuevas herramientas que nos permiten investigar pues, la parte más oculta o la parte menos accesible del genoma. Apenas tenemos 20.000 genes, pero esto ocupa no más allá de un 2% de nuestro genoma. ¿Qué hay en el 98% restante? Pues hay muchas cosas, pero entre otras cosas están los interruptores que hacen que los genes se activen o se silencien, ¿no? Y uno puede tener una enfermedad no solamente porque tenga la mutación en el gen, sino porque tenga la mutación en el interruptor. Eso, por ejemplo, en los años 90 no éramos capaces de saber dónde estaban. Ahora sí que empezamos a poder acceder a todo este tipo de situaciones. Para mí, en el año 90, el inactivar un gen para preguntarle cómo funcionaba me llevaba 2 años y medio de trabajo. En estos momentos, inactivar un gen para saber cómo funciona a nivel celular me puede llevar unas pocas semanas. Y esto es el cambio en el cual estamos viviendo, ¿no? Yo hace un montón de años, cuando trabajábamos con animales mutantes que eran ilustrativos de una determinada enfermedad, nos teníamos que contentar con los que habían. Ahora yo puedo hacer una cosa que le hemos llamado en el laboratorio los ratones avatar, como la película de ciencia ficción, porque yo diagnostico a una persona con nombre y apellidos, sé qué gen y sé qué mutación está llevando, y esa misma mutación en el mismo gen se lo traslado a un modelo de ratón y ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Con lo cual puedo preguntarle al ratón si un tratamiento específico va a funcionar a esa persona sin correr el riesgo de exponer a esa persona. Ese tipo de cuestiones es lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues es imprevisible sobre todo porque hay cambios cualitativos que son los que nos permiten avanzar. Por ejemplo, la tecnología de ARN mensajero está disponible desde el año 2005, pero ha explotado en el 2020. Ha explotado en forma de vacunas de BioNTech y de Moderna, pero esa misma tecnología es la que nos va a permitir hacer nuevos tratamientos innovadores contra el cáncer, porque el dirigir ARN mensajero contra células no solamente sirve para vacunar a la gente, sirve también para tratar cáncer y otras muchas enfermedades raras. Y además la tecnología de ARN mensajero de estas vacunas, que con la encapsulación con estas nanopartículas lipídicas, esto es un salto cuántico en cuanto al delivery, en cuanto a cómo llevar la droga a las células, ¿no? Y esa misma tecnología de nanopartículas lipídicas, que por ejemplo viene de la biofísica, viene de la ingeniería, pues nos va a permitir tratar un montón de otras enfermedades.